Hola, hola chicos, ¿qué les traigo el día de hoy? Les traigo las tácticas de la formación 3-1-4-2. Y antes que nada quiero decirles que si no estás suscrito, suscríbete, porque aquí vas a ver mucha PvP. Sí, con equipo de buff, sí, con equipo de 34% de bond. Con cualquier equipo voy a estar luchando para alcanzar un top 2, un top 3, un top 1. No sé qué top me llegue a quedar, pero acompáñame y aquí te la vas a pasar genial. Bueno chicos, ya habiendo dicho esto, ¿qué les traigo? Las técnicas, lo que debes saber de la 3-1-4-2, los pros, los contras, ¿no? Miren, la formación, el video lo hice con esta formación, la 3-1-4-2, y con este equipo. ¿Por qué? Porque es el con el que yo juego y porque ya lo voy entendiendo más. Entonces, habiendo dicho esto, les voy a decir las contras de este equipo. Las contras de este equipo es tener 3 defensas. Normalmente las formaciones que usas 3 defensas, dejas muchos huecos en el cual si te llegan a pasar a cualquier jugador, hablando sea a tus laterales, vas a estar en un grave peligro porque vas a dejar una zona muy descubierta en el cual van a poder pasar y armar su ataque. Otra cosa es que si no tienes un muy buen central, de igual forma vas a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque si saben que no tienes, por ejemplo, la intercepción ese que yo no la tengo, van a querer buscar mucho la pared. Pero ya depende de tu estrategia, que si ya lo detectaron, puedes cambiar a este señor en el centro para evitar que te hagan una pared. Eso ya depende de cómo estén ustedes jugando, ¿no? Otras contras que le veo a este tipo de formaciones es que siempre hay un lado cojo. En mi lado cojo está este señor que es muy bueno atacando, pero es muy malo defendiendo con la intercepción. Pero ¿qué pasa? También se puede solucionar eso y se puede evitar. Ahorita les voy a mostrar clips de cómo se mueve este tipo de formaciones y cuáles son, cómo te pueden atacar y cómo puede ser que no te puedan atacar, ¿vale? Pero bueno, habiendo dicho esto, ¿cuáles son los mejores defensores que debería ir en este tipo de formaciones? Claro, eso ya, como lo dije en el video pasado, dependiendo mucho de tu equipo, pero en los laterales deben de ir siempre que sean maestros de duelos, que sean full body y que tengan entrada e intercepción. Es lo más importante realmente. Y vas a decir, George, pero este Takasugi es malo como interceptor o como entrador. Pero chicos, mi equipo mete un 30% de bond, de buff, perdón. Ahora, ahí se emparejan mucho los números y Takasugi realmente queda muy bueno. Entonces, por eso lo estoy poniendo a él de lateral. ¿Y por qué no pongo al Takasugi de central? Porque considero que Bueno me está haciendo muy buen trabajo en el centro, eso ya va a depender de ustedes. En el MCD sí o sí tiene que ser un maestro de duelos, sí o sí tiene que ser un maestro de duelos. ¿Por qué? Porque normalmente es ahí donde va a quedar el MCA. Ahí es el único que va a poder defenderte. Entonces ya no hay otra línea defensiva ahí. Y si llega a chocar Tsubasa con este, es una moneda al aire, ¿no? Porque Tsubasa te coloca al delantero y ya está, ya perdiste. Parte fundamentales. Ahora, como siempre lo digo, los buenos pasadores en los extremos, los dos buenos pasadores, Tsubasa y el Hugo Ramírez, que son dos muy buenos pasadores. Y en el centro, esta formación se cataloga porque es 3-1-4-2, porque los MCA de ataque son killers, los dos del centro. Los dos jugadores del centro, Misaki y Mipier, tienen que ser killers. Yo los uso como killers. Tú tienes que usar a dos jugadores killers como MCA centrales y que tengan muy buena intercepción. En mi caso, Pierre no lo tiene, pero como voy manejando tema de ofensivo-defensivo, ahorita les voy a explicar, me viene bien. Ahora, los dos delanteros tienen que ser letales. Napoleón es letal y el Roberto de igual forma. Los dos tienen paredes. ¿Qué tienen que tener los delanteros? Tienen que tener paredes. Los MCA centrales tienen que tener paredes. Y los laterales, si no tienes paredes no pasa nada. Pero sí son los pasadores y regateadores natos de tu equipo. Entonces, así es como se concentra este equipo. Tus laterales pasadores, tus centrales deben de ser goleadores y con un muy buen pase. Tus delanteros de igual forma con pared.
Y tus defensas tienen que ser maestro de duelos, con buena intercepción y con muy buena entrada. Y el central debe ser de muy buen bloqueo. Así que bueno, ya habiendo dicho esto, te tengo clips para que entiendas un poco más cómo se va a hacer, ¿vale? Aquí les dejo con los clips. Ok, chicos, aquí empieza cómo se debe defender, cómo debemos empezar defendiendo. Y aquí les va unas contras que pueden sucederte al momento de estar utilizando estas. Si nos damos cuenta, yo estoy apretando rápidamente defensivo. ¿Para qué? Porque yo quiero hacer que, miren, el Chetbasa aquí quede con este Chetbasa. Pero aquí, miren, este señor va a quedar, que es lo que le digo, es mi lado cojo. Va a venir y me va a enfrentar. Pero chicos, recuerden, lo preferible es que Misaki use toda su estamina en momento del ataque. Y bueno, es lo que va a suceder. Ahorita hace el pase, yo me adelanto. Y aquí lo único que le queda, como yo sabía que eso iba a suceder, va a hacer la pared y va a tirar. Y bueno, Gino va a hacer su trabajo correspondiente. ¡Que la para! Ahí está. Perfecto. Hay otra forma de defender. Esta fue la primera que les digo, el lado cojo, siempre va a haber un lado cojo que no podemos hacer absolutamente nada. Pero también hay otra forma de defender. Nuevamente yo estoy apretando seguido, consecutivamente, defensivo para que todos se replieguen, todos mis MSA. Hago ofensivo y voy buscando la forma de que pueda quedar Tsubasa con el MSA o con el MSD, en este caso. Aquí me va a lograr pasar. Este ofensivo, si se damos cuenta, y presión. Rápidamente, presión. Aquí ya no pude hacer absolutamente nada y me volví a encontrar el lado cojo. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar cómo podemos evitar que llegue a nuestro lado cojo. En esta nuevamente Gino la logra parar, así que bueno, vamos a adelantar el video. Ahora, la forma en la cual no va a entrar en nuestro lado cojo, eso es lo importante, ¿no? Estamos apretando ofensivo, que se adelante, y de ahí ya nos vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo principal era que el Pierre se adelante y no quede justo con el MSA, que es un dolor de cabeza. Ahora va a quedar con mi MSD, él hace el drible, no pasa absolutamente nada. Y ahora yo estoy apretando rápidamente defensivo para evitar el pase a la espalda. No estoy ejerciendo presión, como se los digo, ejercer presión es difícil. Y miren, su Tsubasa quedó exactamente con mi Tsubasa. Entonces ahí yo ya no tengo absolutamente nada que temer. Y pues bueno, en este punto ya sería una moneda al aire de adivinar el duelo, ¿no? Aquí dejamos que pase. Y ahí está, chicos. Logran pasar a mi Pierre, que es el lado cono, y ahora sí logro estar con Tsubasa. Aquí ya entra la lectura de juego de si voy a hacer pared, si va a hacer entrada. Y la verdad que, bueno, yo simplemente pongo la intercepción y ya está, ¿no? Esta era lo que quería que quede claro. Entonces, ya habiendo dicho esto, espero les sirva el modo defensivo. Ahora vamos a ver el modo de ataque. Les tengo dos buenas jugadas para que veamos. Vamos a ver. Estamos en el modo ofensivo. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a formar un ataque. Y bueno, eso ya depende mucho de tu equipo. Pero yo empiezo siempre con Tsubasa. Y en este punto me sé o me conozco la mayoría de las pasivas de los jugadores. Y sé que la entrada fácil es donde está Izawa, si no me equivoco se llama. Que no se va a bustear, que no va a poder parar a mi Napoleón. Y yo decido irme hacia él. Buscar, luego hacer la pared y tiro. Recordemos que no tengo el iPhone para que suceda la animación más rápido y ya no pueda entrar al duelo con Gentil. Pero bueno, aquí sucede esto. Nuevamente les digo, no me la va a quitar. Y tenemos la primera forma de ataque, ¿no? Vamos a adelantar un poco esto. Aquí ya es cuando tiramos. Para que vean.
Ahí ya tiramos el duelo con Gentil. Y se viene el 1-0. Pero bueno, esta es la primera forma en la cual debe ser tu ataque, ¿no? Nuevamente, ya habiendo dicho esto, vamos a pasar a la siguiente forma de atacar. La segunda forma o la segunda variante de un ataque con este tipo de formaciones. Y nuevamente yo me voy por los lados donde están mis pasadores. Me voy con Tsubasa. Logro pasar, veo que sé que normalmente este no me la quita. Y bueno, veo el mapa, veo que hay una oportunidad porque sé que Soga es el cono. Si yo hago el pase a Soga y estoy arriba sin que me llegue el Gentil, se la puedo cruzar rápidamente a Napoleón. Y bueno, chicos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y no contaba con la astucia de que este mamón iba a arruinar el video. Pero bueno, no importa, no importa. Aquí logramos armar nuevamente la jugada. La idea es la misma. Colocamos. Ahí está. La idea queda exactamente igual. Y miren, nuevamente repito, yo sé que Soga es un cono interceptando full estamina, o normalmente es un cono, y voy a darle el pase ahí dentro del área sin que me llegue Gentil. Ahí está, hacemos el pase y pim, ahí está. Y aquí hay dos formas, ya sea que se la dé a Napo o ya sea que se la dé a Misaki. Pero realmente dársela a Napo es un arma de doble filo porque a veces puede llegar muy rápido Izawa. Y en este punto decido dársela a Misaki, ¿no? Ahí está. Y va a suceder esto, mira. Aquí decido hacer, a ver si me la quita, decido hacer la pared. Ishizaki es muy buen defensor y su maestro de duelos es bastante bueno, pero yo creo que es más el debuff que le estoy metiendo. Logramos pasar. Y nada, chicos, voy a adelantarles porque llego a tirar con iridiscente. Y pues Genso hace de las suyas nuevamente. Así que nada, chicos, si te gustó, no te olvides de dejarle un fuerte like, suscribirte si no estás suscrito, y realmente espero les sirva y les dé una idea de cómo deben de usar esta formación. Así que nos estamos viendo para la próxima y dime aquí en la caja de comentarios qué formación quieren que les explique. Nos estamos viendo. Chau, chau. Bye.